Bueno, vamos a ver si finalizamos estos videos que siempre prometo que van a ser cortos y terminan siendo largos, porque los aspectos que uno quiere abarcar son muchos y los aspectos que no están en la bibliografía también son muchos. Así que bueno, si sirven de algo, eh, me sentiría complacido y si tienen alguna pregunta para hacer, como siempre tienen los chats disponibles para hacerlo. El progreso industrial y el progreso del capitalismo no fueron mirados siempre de la misma manera por la profesión y por la humanidad. El pasado del progreso industrial y del progreso capitalista no siempre fue mirado de la misma manera. En general coincidió que durante los años de prosperidad, por ejemplo, los locos años 20 del siglo XX, donde todo era un paraíso de consumo y parecía asegurada, digamos, la prosperidad indefinida. La gente se olvida muy rápido de los desastres, se olvidaron rápido de la Primera Guerra Mundial y particularmente en los Estados Unidos, que había entrado tarde a la guerra, hubo un periodo de auge desenfrenado, digamos, ¿no? Que después terminó en una crisis, fue la crisis del 30. Bueno, durante los años 20, durante los locos años 20, en general, esta constatación de los optimistas de que todo había terminado yendo bien con el capitalismo industrial, se refuerza muy significativamente. Y los pesimistas están arrinconados ahí en una perspectiva un poco más insular. Con la crisis del 30, ¿qué implicó la crisis del 30? Me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver en la segunda mitad del siglo XX. La crisis del 30, bueno, los valores se cayeron, la bolsa, bueno, lo que está pasando en estos días con el tema del coronavirus, ¿no? Que todo baja, que se generaliza el desempleo, que la gente pierde fortunas y la gente pierde el trabajo, las dos cosas. Bueno, con la crisis del 30, la contemporaneidad circundante a los analistas y también a los historiadores, que siempre son más remisos a plegarse a esta, digamos, mora, o a plegarse, digamos, a esta realidad, porque siempre obran con mora los historiadores. Los historiadores llegan tarde a todas partes, sacan conclusiones quizá más sólidas, más estables, más perpetuas, o por lo menos más complejas, pero siempre llegan tarde. Siempre los que aparecen son los literatos, los cineastas, incluso épocas más recientes, ¿no? O tienen más repercusión en el teatro, en otras manifestaciones de la cultura que los teóricos. Los teóricos no es que se dan cuenta tarde. Bueno, sí, también, nos damos cuenta más tarde que el resto de las personas. Pero también las reglas del oficio implican una exigencia más considerable en términos de tiempo y de esfuerzo, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque por el recurso a la empiria se supone que no hay que hablar sin fundamento. Y espero no estar haciéndolo. Pero por lo menos estoy hablando en base a la experiencia que tengo y a lo poco que he leído sobre esto, que es inabarcable. Bueno, durante los años 30, cuando el mundo entra en una crisis, con la famosa crisis del crack del 29, la crisis de los años 30, el mundo está en una depresión, vuelven a tomar aire coyuntural los pesimistas, aquellos que pensaron que el origen del capitalismo no solo había implicado el, el comienzo de una explotación a gran escala de la fuerza de trabajo, sino que además había inaugurado una desgracia en la historia de la humanidad. ¿Mm? Y esa desgracia en la historia de la humanidad se veía reflejada en lo que veían en la esquina de su casa, que era gente sin casa, gente sin techo, gente arrojada. Diferente a lo que veían hace 10 años antes, que eran personas integradas al sistema, con un trabajo, empresarios poderosos, etcétera, una sociedad de progreso perpetuo. Evidentemente, el presente de cada momento eh, condiciona nuestra visión del pasado, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó durante los años 30 y después se pensaba que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la derrota de Alemania, con Europa destruida, iba a sobrevenir una época de penuria, pero lo que ocurrió fue una época de prosperidad sin precedentes, a la cual todavía le estamos tratando de encontrar explicaciones. Fue la época, los años dorados del crecimiento capitalista, un crecimiento con mucha integración social,
basado no solamente en instituciones como el estado de bienestar, como vamos a ver en la segunda parte del programa, sino fundamentalmente en una, un crecimiento económico muy significativo que termina involucrando a toda la población. Ahí sí estamos hablando ya no de mejoras eh, en la provisión de alimentos a las clases más desposeídas, sino fundamentalmente en la adquisición de nuevas costumbres, nuevos derechos, digamos, nuevos consumos sobre todo, las vacaciones, la posibilidad de estudiar, el crecimiento de la matrícula universitaria, etcétera, etcétera. Un nuevo salto cualitativo. Bueno, en este salto cualitativo, que además implica una mejora cuantitativa también, ya no hay casi discusión para nada. Va a haber alguna discusión en el orden de la filosofía, pero ya no basándose en que el capitalismo podía proveer menor cantidad de bienes y servicios o que el capitalismo inauguraba una época de miseria. Al contrario, los títulos son distintos. Los títulos críticos de toda esta sociedad, por ejemplo, recuerdo el de Galbraith, es la sociedad opulenta. O, para ir a un filósofo, que también es, en este caso es contestatario del capitalismo, es un filósofo marxista, habla de la tolerancia represiva. Ya nadie discute que el capitalismo multiplica los peces, para hablar en términos bíblicos. Lo, ya nadie discute casi que es bastante débil el argumento de la calidad de vida, porque la gente participa desenfrenadamente del consumo, y la gente quiere consumir. Teóricamente nadie los está obligando, uno podría pensar, bueno, hay un sistema de publicidad que obliga a la gente a vivir de esta manera. Es legítimo pensarlo de esta manera, pero desde este punto de vista estaríamos, digamos, haciendo reinar nuestra subjetividad ante cada comportamiento humano. Tenemos que tener algún cuidado a eso y alguna prevención en ese sentido. Entonces lo que dijo Marcuse en esta época es que, bueno, se trata de una tolerancia represiva. Esto quiere decir, el capitalismo da bienes, da servicios, incrementa el consumo, pero no solo esclaviza y disminuye la calidad de vida, sino que además provee una libertad que en realidad es una trampa para evitar que los trabajadores se den cuenta de su explotación. ¿Qué había pasado para este momento? Nos habíamos dado cuenta de que nunca una revolución iba a ser protagonizada por el proletariado, tal cual había previsto Marx. Ya había habido una revolución y demás, no me quiero anticipar a eso, pero la revolución rusa, en la cual los trabajadores tuvieron una participación, como también lo tuvieron los campesinos, que eran la abrumadora mayoría, pero que fue un hecho más bien vinculado a circunstancias de la Primera Guerra Mundial y luego, durante todo el siglo XX, no hubo una sola revolución socialista protagonizada por un colectivo de trabajadores organizado políticamente. Siempre fue un hecho de vanguardias que duró distintos, digamos, por distintos periodos y bueno, de esto vamos a hablar en otras clases más. Pero digo, a lo que voy es que el escenario no conducía a una negación de esto. Ahora, cuando el capitalismo y el estado de bienestar vienen a entrar en una nueva crisis que no implica estertor ni implica desaparición, sino que implica, ya lo habíamos aprendido, los 30 creíamos que todo se terminaba, ahora sabemos que una nueva crisis se reconvierte en una nueva salida, pese a que en el momento de la crisis estamos todos asustados. Esto ha pasado hasta ahora, ¿eh? Seguramente dentro de un mes puede ocurrir exactamente lo contrario. Y ahí hacemos un nuevo video, si no llega a pasar. Bueno, en ese escenario los cualitativistas ya habían tomado prevenciones del caso y no reinaban en la historia, sino que prosperaban en otras disciplinas humanísticas más permeables a este tipo de enunciación, de discurso, de consideración filosófica o eh, artística, casi, ¿no? Bueno, esto era lo que quería decirles, porque me parecía que era una reflexión que habitualmente suelo compartir o suelo charlar con los alumnos en las clases presenciales, y me parece que hay que tener en la clase correspondiente a esta unidad, en el aula virtual, puse alguna bibliografía a la cual ustedes se podrán referir o podrán buscar
ahí está la explicación, si les viene en gana hacerlo, porque no es obligatoria. Tratamos de poner la menor cantidad de cosas obligatorias posible, porque me parece que van a tener que leer y estudiar bastante, y nos vamos a concentrar un poco más en el vínculo que podamos obtener por esta vía y por las clases de chat y por el foro. Bueno, estemos atentos, cuídense y muchas gracias.